Muy buenas a todos, bienvenidos a un video tutorial más de cálculo de estructuras con el programa RFEM de Luval. En esta ocasión vamos a resolver esta estructura que tienen en sus pantallas, una estructura formada por una viga horizontal que va desde este apoyo deslizante hasta este de aquí, con una carga puntual de 40 kilonewtons en este vano, una carga distribuida de 20 kilonewtons metro a lo largo de todo este, y también formada por dos barras que solo soportan esfuerzos de compresión o de tracción, una diagonal y otra vertical. Las características mecánicas de la viga es de rigidez axial infinita y rigidez a flexión de 100.000 kilonewtons metro cuadrado, y la de las barras, tanto la de esta vertical como la de la diagonal, una rigidez axial de 50.000 kilonewtons. También aquí tenemos las medidas y por último tenemos una carga puntual en este apoyo de aquí, en este nudo. Vamos a pasar a trazar la estructura, a poner sus cargas y a calcularla para obtener sus momentos y sus reacciones, también sus esfuerzos axiles y cortantes. Vamos a ello entonces. Para ello vamos a abrir nuestro programa. Aquí lo tenemos. Es el programa RFEM. Vamos a iniciar un nuevo modelo y este modelo lo vamos a llamar, por ejemplo, en mi caso, YouTube 3. Lo voy a meter dentro de la carpeta ejemplos. Podemos hacer una nueva carpeta, pero en mi caso lo estoy metiendo dentro de esta carpeta. El tipo de modelo será un modelo en dos dimensiones, con el eje X positivo hacia la derecha, el eje Z, positivo hacia abajo. Podemos cambiar el sentido de este eje, ustedes ya saben cómo, dándole sencillamente cambiando esta opción, pero bueno, en mi caso lo quiero con el Z positivo hacia abajo. No vamos a aplicar ninguna norma, ya veremos algún caso de, de aplicación de la norma más adelante. Y esto sería todo, vamos a aceptar. Aquí ya se nos carga nuestra interfaz y ya podemos comenzar a establecer las partes geométricas de nuestra estructura. Y para ello vamos a comenzar con los nudos. Vamos a iniciar entonces con el nudo de más a la izquierda y arriba, como si fuese en el origen, como si estuviese en el origen de coordenadas. Le vamos a aplicar, automáticamente se nos genera el nudo aquí en este origen de coordenadas. El siguiente nudo lo encontramos en el 3, 0, de acuerdo a nuestra estructura. El siguiente lo encontramos respecto del origen de coordenadas en el 9, 0. El siguiente lo encontramos en el 13, 0. Por último, nos encontramos un último nudo en el 3, 6. 6 positivo, ya que se encuentra abajo. Este es el último nudo. De acuerdo. Podemos cerrar este cuadro de diálogo dando escape o sencillamente clicando sobre el botón de cerrar. Maximizamos y aquí tenemos los nudos. Podemos montar ya las líneas. Recordemos que de momento solamente estamos trazando los elementos geométricos. Vamos a trazar las líneas. Aquí es indiferente la dirección, como tracemos las líneas. Más adelante veremos que al trazar las barras sí es importante tener en cuenta la dirección de trazado, ya que esa misma dirección nos marcará el sentido positivo local de nuestro eje X en cada barra. Cerramos dando escape y ahora vamos a poner nuestros apoyos. Y para los apoyos venimos aquí a este botón, nuevo apoyo en nudo. Tenemos un articulado fijo, tenemos un apoyo fijo en este nudo de aquí. Escape, volvemos de nuevo. Y un articulado con deslizamiento respecto del eje X, que ya lo tenemos aquí. Vamos a aceptar en este nudo. Y por último, en este. Escape, ya tenemos nuestros apoyos.
Y luego para las barras, ya que las barras están definidas por, la viga está definida por las características mecánicas, por sus rigideces, vamos a ingresar directamente un tipo de barra a través de su rigidez definible. Entonces vamos a seleccionar tipo de barra rigidez definible y aquí en este botón vamos a establecer cuáles serán esas rigideces a flexión y axial. La rigidez a flexión dijimos que era de 100.000 kilonewtons metro cuadrado y la rigidez axial dijimos que era infinito. Y para que el programa lo catalogue como infinito, pues tenemos que poner un número muy alto. En este caso vamos a poner 1.000.000, 1.000.000, que es como lo máximo, ¿no?, que se puede poner. Bueno, en mi caso puse 10 millones, ¿no? Nos permitió el programa introducir esa cifra. También rigidez acortante no especifica nada el enunciado, pero vamos a ponerle una rigidez acortante infinita. ¿Para qué? Recordemos que estos programas están dirigidos, sobre todo estos ejemplos, corrijo, están dirigidos sobre todo a estudiantes de ingeniería que se encuentran en los primeros años de carrera, de manera que esto sirva como un apoyo a la hora de la resolución manual de estos mismos problemas. Estos problemas, pues en este caso es una estructura hiperestática y se puede resolver a través de distintos métodos, de manera que al resolverlo de manera manual podamos verificar con el programa que nuestros resultados son los correctos. Entonces, normalmente a la hora de resolver esos programas, ya si queremos resolverlo a través de métodos energéticos o si queremos utilizar métodos mecánicos, nos encontramos con que tenemos que utilizar las rigideces a flexión y las rigideces axiales. También se producen movimientos en los que están inmiscuidos rigideces acortante y por tanto la rigidez acortante y la rigidez axial en vigas normalmente es despreciable respecto de la rigidez a flexión en estos problemas. Entonces, cuando no dicen nada de la rigidez acortante, normalmente se supone que la están tomando como infinita. Entonces, para evitar que nos salgan resultados distintos a los que nos sale de manera manual, pondremos aquí en la rigidez constante también un número alto como si nos fuese infinito. De acuerdo. Peso específico no lo vamos a tener en cuenta, tampoco vamos a poner aquí área de la sección ni dilatación térmica. Todos estos parámetros que vienen en este cuadro tienen relación con cargas térmicas, que en este caso no vamos a introducir, lo veremos en un ejemplo posterior, por lo tanto podemos dejarlos todos a cero. Vamos a aceptar y vamos a aceptar, no tenemos tampoco articulaciones en barra, vamos a aceptar y comenzamos a trazar la barra. Bien, podríamos trazar desde este punto directamente hasta este punto y veremos que al trazarlo, el programa, vamos a darle escape y veremos que el programa no nos traza una sola barra desde aquí hasta aquí, sino que va dividiéndola de acuerdo a los nudos que nosotros hayamos introducido previamente. Eso no tiene ningún problema porque en los nudos igualmente no hay articulaciones en la medida en que nosotros no hemos puesto ninguna articulación entre cada sección entre cada parte de cada barra. Entonces no hemos puesto una articulación al final de esta barra ni al principio de esta. Por lo tanto, en este caso, en este nudo, entre esta barra y esta barra, va a haber una transmisión tanto de esfuerzos normales, esfuerzos de atracción a compresión, como esfuerzos cortantes, como momentos lectores también. ¿De acuerdo? Y ahora para estas dos de aquí, en este caso lo que tenemos son barras que admiten solamente esfuerzos de compresión o de tracción, por lo tanto, o por decirlo de otra manera, esfuerzos axiles, por lo tanto vamos a tener que introducir otro tipo de barra. Y en este caso vamos a darle de nuevo barra simple. También la dejamos como rigidez definible. Podríamos bien poner aquí una cercha de solo n. En este caso podemos introducir este tipo de barra también porque solo admite esfuerzos axiles, pero para reforzar
El tipo de barra de rigidez definible, yo lo voy a hacer en esta ocasión con este tipo de barra para que sigamos aprendiendo este método. En esta ocasión, la rigidez axial, teniendo en cuenta que no va a soportar momentos flectores porque le vamos a poner articulaciones al final y al principio, tal y como si fuese una cercha que admite solo esfuerzos axiles, entonces no va a jugar ningún papel importante, pero aquí podemos ponerle uno alto si queremos o cualquiera, yo le voy a poner 100 por ejemplo. Y aquí la rigidez axial sí tenemos que tener en cuenta el valor que nos daba el enunciado y el enunciado nos decía que eran 50.000 kilonewtons. 50.000 kilómetros. Aquí la rigidez cortante tampoco juega un papel porque no va a sufrir esfuerzos cortantes estas barras. Lo mismo que para el caso anterior, los parámetros de peso propio y los coeficientes de dilatación térmica, no vamos a tocar ninguno de estos parámetros, no es necesario, vamos a aceptar. Y aquí en articulación de barras sí vamos a tener una articulación tanto al inicio como al final de la barra. Esa articulación va a ser una articulación que permita el giro libremente, por lo tanto en la articulación permitimos el giro libre, pero no permitimos los movimientos en X y en Z de manera libre. Dejamos esta constante elástica en cero para que permita totalmente libre el movimiento, es decir, que no haya transmisión de momentos vectores. Lo que no queremos es que se produzcan transmisión de momentos vectores entre la barra y la estructura adyacente. Entonces, le damos a aceptar y ya que hemos creado entonces esa articulación previamente, entonces ya solamente tenemos que seleccionarla en el caso del final también, inicio y final de barra tienen entonces nuestra articulación, vamos a darle a aceptar y aquí sí tenemos que tener en cuenta la dirección. Entonces, para mí la dirección positiva será desde arriba hacia abajo, en este caso, y en este de aquí, desde aquí abajo hasta aquí arriba. Le damos Escape, ya tenemos todas nuestras barras, tenemos los apoyos, lo que nos falta ahora son las cargas. Repito algo que ya he dicho en vídeos anteriores y es que cuando nos encontramos con esta tabla, bien es cierto que todo lo que yo he hecho previamente a través de estos botones lo puedo hacer introduciendo de acuerdo a las fichas que me van apareciendo aquí en la parte inferior. Puedo ir añadiendo también los elementos geométricos y los elementos físicos, como es el caso, por ejemplo, de los apoyos en nudo. Yo podría haberlos añadido en vez de aquí con este botón, yo los podría haber añadido aquí. Las líneas, ya ven que aparecen las líneas a pesar de que yo no las introduje a través de estos cuadros de texto, sino que yo las introduje a través de los botones que aparecen aquí, pero lo podemos hacer de distintas maneras. Introducirlo gráficamente o analíticamente. Analíticamente sería a través de este cuadro de aquí abajo. Este cuadro es muy bueno y muy útil para el que lo sepa utilizar. En este caso, pues creo que es más didáctico utilizar los botones que tenemos aquí arriba al principio y ya después pues nos podemos centrar en la tabla de abajo. Podemos ver que tenemos muchas más fichas que que no encontramos aquí arriba, no tenemos tantos botones aquí arriba, por lo tanto yo les recomiendo que se miren estas fichas de acá abajo. En este caso lo único que necesitamos es pasar con los casos de carga y combinaciones que los encontraremos en la tabla número 2. El caso de carga, yo le voy a poner por ejemplo, un caso de carga, una descripción de caso de carga de sobrecarga de uso. Le dejamos esta casilla de verificación activa porque la queremos resolver. La categoría de acción será una sobrecarga de uso. Vamos a ponerle aquí más bien, bueno, sí, sobrecarga de uso, zona de categoría A, zonas residenciales. Estos ahora no juega un papel importante porque no vamos a utilizar coeficientes de mayoración, no vamos a aplicar normas, entonces no va a jugar un papel importante, ¿de acuerdo? Pero más adelante, en casos de combinaciones de cargas, que lo vamos a ver, y aplicación de las normas, entonces sí vamos a tener esto en cuenta, ¿de acuerdo? Aquí da igual que hubiésemos dejado como sobrecarga de uso, que lo hubiésemos puesto como
Peso propio no es muy ingenieril, pero recordemos que estos son ejemplos teóricos que sencillamente no están sirviendo para aplicación de ninguna norma. Aquí el peso propio no lo activamos y podemos pasar con combinaciones de cargas, combinaciones de resultados, pero en este caso no tenemos distintos tipos o distintos casos de carga para combinarlos. Entonces pasamos de estas fichas y vamos directamente a las cargas. Para introducir las cargas podríamos igualmente venir aquí a este cuadro, ¿de acuerdo? Y ir pasando de ficha en ficha, viendo qué tipos de carga nosotros tenemos. En nuestro caso, recordemos que teníamos una carga en este nudo de aquí, teníamos una carga puntual en la mitad de esta barra de aquí, teníamos una carga distribuida aquí, pero no vamos a hacerlo a través de este cuadro, sino que vamos a introducirlos a través de estos botones de aquí arriba. Aquí tenemos el primer botón que dice nueva carga en nudo. Entonces, si le damos clic, vemos que nos aparece un cuadro de diálogo y en este cuadro podemos especificar qué características tiene esa carga de nudo. Entonces, en este caso yo quiero una carga de nudo por componentes, ya que esa carga tiene un sentido positivo en eje X, es decir, es de 30 kilonewtons hacia la derecha, 30 kilonewtons hacia la derecha. Entonces, sencillamente, si la pongo por componentes, solamente me tengo que venir aquí a la componente en X y poner 30 kilonewtons hacia la derecha. Componente Z no tiene, tampoco es un momento, por lo tanto es suficiente. Cuando le damos a aceptar, ya automáticamente en el puntero se modifica la apariencia del puntero y eso quiere decir que el programa está esperando que le indiquemos en qué nudos vamos a aplicar esa carga, porque recordemos que estamos aquí dentro de carga en nudo. Esta carga no es sobre ninguna barra, por lo tanto, si yo pongo el puntero sobre alguna de estas barras, no me la detecta. Me detecta son los nudos. Y yo quiero poner esa carga sobre este nudo y vemos que efectivamente está sobre este nudo y es 30 kilonewtons hacia la derecha. Si damos escape porque no tenemos otra carga en nudo, ya se sale de ese menú de selección y ahora vamos a poner las cargas en barras. Tenemos otro cuadro de diálogo con otras características diferentes porque ya no solamente puede ser fuerza y momento, sino que la carga en barra ya puede ser debida a temperatura, deformaciones axiales, desplazamientos axiales, curvaturas. Tenemos otras opciones, ¿de acuerdo? Para jugar con ellas. Pero en este caso solamente tenemos una fuerza. Vamos a comenzar con la fuerza puntual, ¿de acuerdo? Una fuerza puntual P. Dirección de la carga la podemos referir de manera global, referida a la longitud real de la barra. Aquí vemos, aquí estos gráficos de aquí de la derecha nos van cambiando en función de lo que nosotros escojamos. Miren que cuando escogimos puntual, automáticamente se nos puso este gráfico, pero si cambiamos a uniforme, nos indica a qué se refiere con carga uniforme. Trapezoidal nos indica a qué se refiere con una distribución de carga trapezoidal. Lo dejamos en puntual y aquí abajo nos va diciendo a qué se refiere con esta dirección de carga, ¿de acuerdo? Si nosotros la ponemos global referida a la longitud real de la barra, es decir, este ZL, estaría entonces de esta manera configurada la carga. Vemos que es perpendicular a la dirección de la carga, pero referida a su longitud real. Y si nos encontramos, por ejemplo, con una local referida a la longitud en dirección del eje X, vemos que ya se encarga de situarlo en esa dirección del eje X. En nuestro caso tenemos esta situación, ZL, y aquí ya podemos añadir los parámetros de carga. Es decir, cuánto vale nuestra carga. Nuestra carga es de 40 kilonewtons y está aplicada ¿dónde? Está aplicada como nuestra barra medía 3 metros y es justo en la mitad, pues entonces le ponemos aquí 1,5 metros. Le damos a aceptar y tenemos que seleccionar ahora la barra, ¿no? La barra sobre la que está aplicada, que era esta barra. Le damos clic
y automáticamente se nos pone la carga. Muy bien, seguimos entonces con la descarga distribuida que tiene que ser aplicada sobre esta barra de aquí. Vamos a hacer la misma operación, solo que aquí dejamos fuerza, aquí ya la ponemos uniforme porque sobre toda la barra, igualmente la dirección de carga nos vale, global referida a la longitud real de la barra, incluso en este caso nos podría valer global referida a la longitud proyectada de la barra, ya que igualmente está horizontal. Y el parámetro de carga, en este caso vemos que es la P ya minúscula, y aquí nos dice qué significa esa P minúscula. Nos dice, P minúscula es esta carga, y sus unidades son kilonewtons partido por metro. Y según nuestro problema, esta carga distribuida es de 20 kilonewtons por metro. Si le damos a aceptar, ya solamente tenemos que referirnos a la barra en cuestión, solo le dimos clic y automáticamente se nos dibuja la carga. Si a ustedes no les aparecen las cargas es porque tienen que activar este botón de mostrar cargas. Mire que si lo tengo desactivado no me aparecen las cargas, sin embargo sí existen y están presentes las cargas. No significa que porque no las veamos no están, están ahí. Entonces lo único que tenemos que hacer para verlas es activar ese menú. Incluso podemos quitar estos valores que aparecen aquí arriba deseleccionando esto y ahí sencillamente vemos los vectores, pero no vemos los módulos de los vectores o no vemos los valores de las cargas. Si los activamos ya nos aparece. Bien, ya tenemos todos los datos del problema, ya tenemos las características del modelo, hemos introducido todo. Ahora lo que nos falta es calcularlo. Y para calcularlo, venimos aquí a cálculo. Vamos a calcular todo. Esperamos que el programa realice los cálculos. Ya realizó los cálculos. Y lo primero que nos aparece es la deformada de la barra. Es decir, cómo nos quedaría la barra de manera deformada. Aquí vemos la deformada, ¿sí? Pero nosotros queremos ver, por ejemplo, algo que no les he mostrado y que me han estado diciendo a través de las redes sociales es cómo vemos las reacciones. Las reacciones lo vemos en este menú de reacciones en apoyos, ¿de acuerdo? Y podemos ver entonces los apoyos en nudos a nivel local o a nivel global. Entonces vamos a verlos a nivel global y si le damos ahí a nivel global vemos que automáticamente aquí en verde, en mi caso, me aparecen los apoyos. En este caso tenemos 11,17 hacia abajo, aquí tenemos 51,35 y ¿en qué unidades? Aquí nos dice reacciones en apoyos en kilonewtons, ¿de acuerdo? 30 kilonewtons hacia la izquierda, 90 kilonewtons, 97,48 kilonewtons hacia arriba. Tiene sentido. Vamos a ver ahora los esfuerzos internos. Vamos a ver los axiles. Aquí tenemos los axiles. 42,43 kilómetros. Por ejemplo, en esta barra de aquí, esta barra se encuentra a tracción porque es positivo. Esta barra se encuentra a compresión porque está en negativo. Aquí también tenemos los esfuerzos cortantes. Como dijimos, nuestras barras, estas barras que tenían articulaciones tanto en el inicio como al final, pues no pueden tener esfuerzos cortantes y tampoco momentos flectores, como lo podemos observar aquí. Tiene todo el sentido, entonces aquí tenemos el resultado. Si queremos ver más de cerca, porque por ejemplo aquí no vemos bien en qué punto se produce el máximo, queremos saber exactamente en qué punto se produce el máximo momento flector en este vano, en este sector desde el apoyo hasta este nudo, lo que podemos hacer es seleccionar la barra, esa sección de barra, dándole clic una vez y ahora con el botón derecho, para que se nos abra el menú, este menú conceptual, y ahora vamos donde dice diagramas de resultados. Y aquí en los diagramas de resultados ya nos aparecen los esfuerzos internos. Si no nos aparecen, sencillamente venimos aquí y lo seleccionamos. ¿De acuerdo? Vamos a quitar estas deformaciones, solamente dejemos los esfuerzos internos. Y aquí podemos ver dónde obtenemos el máximo momento flector. Por ejemplo, en este caso, el máximo momento flector en este cuadrito de aquí
El máximo momento flector lo encontramos en la coordenada X 1,5, ¿de acuerdo? Y el valor en kilonewtons por metro es de 16,75, es decir, exactamente aquí lo encontramos. ¿Y cuál es el mínimo? Entonces, si venimos viendo aquí, si venimos hacia abajo, nos dice que el mínimo se encuentra en el 3, en el X igual a 3, es decir, justo al final de la barra, y se trata de un momento flector de menos 26,50. También podemos sencillamente dejar, solamente observar cuáles son los momentos máximos y mínimos, ¿de acuerdo? Y por si queremos hallar el valor en un punto específico, por ejemplo en el metro, en el 1,25, entonces ahí le metemos 1,25 y automáticamente la barra se nos movió. Vamos a volver a hacerlo, 1,25, y vemos cómo la barra se nos situó sobre ese valor y nos dice cuál es el valor del momento flector en ese punto. En ese caso es 13,96 kilonewtons. Eso es todo por esta estructura. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en la caja de comentarios, seguirme en mis redes sociales en la caja de descripción, dejaré mis redes sociales. Si tienen algún modelo que quieren que nosotros hagamos aquí con el programa, pues solamente tienen que enviarlo y con mucho gusto aquí lo trazamos y miramos los resultados. Y también si tienen alguna propuesta, no duden en hacerla, a su disposición. Eso es todo por el momento. Mi nombre es Cristian Patiño y les deseo un feliz resto de día.